presentamos 24 Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Y comenzamos con el primer juicio que se realiza en Chile contra una banda de crimen organizado transnacional. Se trata del Clan de los Gallegos, que es el brazo operativo del Tren de Aragua. Hoy fue la primera audiencia que se desarrolló bajo fuertes medidas de seguridad y con los acusados presentes de forma telemática. Una jornada en la que también hubo sorpresa. Veamos. Bajo un amplio operativo de seguridad comenzaba la esperada audiencia del Clan de los Gallegos, célula del Tren de Aragua en Chile. Este es probablemente el juicio de organizaciones criminales más grande que hemos tenido hasta ahora, en importancia además. Audiencia que se llevó a cabo con gran parte de los imputados participando de manera telemática. Esto luego de un requerimiento ingresado por el Ministerio Público y el Gobierno para evitar el traslado de los imputados, medida innovadora de la cual se le consultó al fiscal nacional. Cuidado con la puerta. Ojalá no sea necesario, porque tiene que transformarse en una política pública. Lo primero fue definir quiénes serían los defensores de los 38 acusados y ahí vino la primera sorpresa. ¿Usted mantiene la designación o bien quiere que lo represente el señor Cofré? Señor Cofré. Señor Cofré. Sí, señor. Ya, señor Cofré. No, buenos días, el señor Cofré. No, el señor Cofré. Cofré. Buenos días, señorita, señor Cofré. Señor Cofré. Así, fueron 16 de los 38 imputados quienes eligieron como defensor a Claudio Cofré, abogado que fue carabinero por 11 años, pero que hoy se dedica a la representación legal de diversos líderes del Tren de Aragua. Sí, para nosotros fue muy introspectivo esto porque él está en esta causa hace más de 2 años o desde un principio. Entonces asumir un día antes del juicio una gran cantidad de imputados, bueno, es una cuestión que podía ocurrir pero que nos sorprende de todas maneras. Estructura criminal que según el Ministerio Público sería comandada desde el extranjero, específicamente desde Tacna, compuesta por 34 ciudadanos venezolanos, pero también por chilenos. Ex funcionarios de Carabineros de Chile que junto a otros sujetos se dedicaban al tráfico ilícito de drogas en forma independiente. Eventual responsabilidad de uno de los 4 chilenos imputados en este caso, en la facilitación de un vehículo que habría participado en un secuestro ocurrido en mayo de 2022. Sin embargo, y debido a las detenciones efectuadas en el año 2022, la organización comandó un ingreso de nuevos integrantes que sustituyeron y mantuvieron tanto la venta de drogas como los cobros de vacunas a las mujeres que ejercían comercio sexual y estaban en manos de los gallegos de la ciudad de Arica, siendo detenidos posteriormente en el mes de enero del año 2023. 10 detenidos se sumaron en esa nueva operación, diligencias que permitieron además dar con ciertos lugares estratégicos. La organización criminal, los gallegos, con el objeto de exhibir su fuerza y miedo tanto a sus integrantes como a sus enemigos, mantenía una casa de tortura. Esta y otras casas de tortura habrían sido utilizadas según la Fiscalía para ejecutar a uno de los miembros del clan por desobedecer instrucciones y donde también se habrían encontrado otros 3 cuerpos, 2 de ellos que habrían sido enterrados vivos. Pero tráfico de drogas y homicidios no son los únicos delitos que se les imputan. Le voy a mandar los nombres de los 3 policías que nos están acusando para que Frank los trabaje y declaren a nuestro favor, que los pongan de nuestro lado. Esta es una de las evidencias de la Fiscalía donde se exhiben amenazas realizadas desde el interior de la cárcel por una mujer imputada, no solo contra policías chilenos, también contra miembros de su propia organización. Asociación ilícita, trata de personas para fines de explotación sexual, narcotráfico y homicidios son solo algunos de los cargos que enfrentan los miembros del Clan de los Gallegos y que se abordaron en esta primera audiencia. El texto de la acusación es bastante extenso, por lo tanto estamos recién en esa etapa.
30 páginas de 135 se alcanzaron a leer durante esta jornada en la que el fiscal a cargo del caso se mantuvo de forma telemática para resguardar su seguridad ante previas amenazas, complejidades de un juicio que tendrá un plazo de 6 meses. Un juicio que tiene características únicas, como lo vemos, para nuestro país. Solo para que se hagan una idea, las condenas a las que se arriesgan los acusados, entre todos ellos, suman más de 200 años de cárcel. Bueno, los números de este juicio los tiene Natalie Catalán, quien ha hecho la nota también. Natalie, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Connie, buenas noches a todos en sus casas también, porque ese es un juicio inédito, como tú señalabas, Constanza, porque son 11 las personas por las que la Fiscalía está pidiendo el presidio perpetuo. Vamos a revisar precisamente parte de esas cifras donde vamos a ver lo que está pidiendo la Fiscalía. Ya lo decíamos, 11 presidios perpetuos para delitos que tú señalabas al inicio, Constanza, suman en total más de 200 años de cárcel por 22 delitos que están siendo investigados. Hablamos de 38 acusados, son 34 de nacionalidad venezolana y 4 que son chilenos. Del total, ojo, que hay 9 mujeres también involucradas en estos delitos. Ya, claro, claramente dominan los venezolanos, solamente 4 chilenos, la mayoría son venezolanos. La mayoría ciudadanos venezolanos también, algunos que tienen, por supuesto, su situación irregular. Y vamos a seguir revisando algunos de los detalles de esta investigación, porque estamos hablando que se investigaron y se intervinieron más de 140 teléfonos móviles, Connie. Y en esas intervenciones, entiendo, Natalie, que se registraron algunos delitos, o sea, ellos se grabaron cometiendo algunos de los delitos. Claro, es parte de lo que habría encontrado la Fiscalía, que ellos habrían grabado algunos de los delitos que cometían, y es parte de la evidencia que la Fiscalía sostendría en esta intervención de 140 móviles y, ojo, también de 12 libros contables. ¿Por qué libros contables? Porque estas personas habrían anotado peso a peso cada peso que ingresaba o que salía de la organización, y eso se habría informado al líder de la organización, que habría estado en Tacna al momento de todos estos hechos. Son 150 personas que van a testificar en este juicio que se espera dure aproximadamente 6 meses, y ojo que 57 de ellos serían testigos protegidos. ¿Qué significa en la práctica eso, Natalie? Hoy día lo vimos en el juicio, ¿cierto? No se entrega ni un detalle, ni de su identificación, ni se muestran, ni nada. Exactamente, son testigos que van a dar su testimonio de manera anónima para poder resguardar también su seguridad que además está siendo protegida en estos momentos en un juicio que hasta este momento no se sabe cuándo se va a retomar ni cómo. ¿Por qué? Vamos a tener más información con Rafael Venegas, que se encuentra en Arica con todos estos detalles. Rafael, muy buenas noches. Y se mantendrá en pausa, es lo que nos han dicho, al menos durante algunas horas, porque luego que la Corte Suprema acogiera el recurso de amparo y ordenara la suspensión del juicio oral que se realizó durante este día lunes, luego hemos ido consultando a fuentes del Poder Judicial y nos señalan que durante la jornada de mañana martes se haría una nueva audiencia de factibilidad técnica. Aquí es donde se verían los elementos por los cuales se puede realizar esta audiencia de forma telemática y no presencial, por lo que vamos a estar atentos a lo que ocurra en las próximas horas, porque en esa instancia finalmente se podría establecer reanudar el juicio oral en contra de los implicados en la denominada banda de los gallegos, brazo operativo del tren de Aragua. Eso podría ocurrir en las próximas horas a propósito de este pronunciamiento de la Corte Suprema. Por lo tanto, lo que podremos observar en este día martes es la revisión de una nueva audiencia, pero de factibilidad técnica, para saber cómo prosigue este juicio oral contra los 38 imputados que se han visto involucrados en este hecho según la Fiscalía, y que acá en Arica están todos esperando para saber cómo se va a reanudar este juicio oral. Es la última información que hemos ido recopilando y que por lo tanto nos vamos a mantener muy atentos a las próximas horas aquí en la puerta norte del país. Claro, Rafael Venegas y Diego Bravo desde Arica con esa información, Connie, que además da cuenta de esta resolución de la Corte Suprema de acoger parte de lo que habían reclamado algunos de los imputados, que justamente decían no habían tenido acceso a los motivos por los cuales no se le habría permitido ir de manera presencial. Esto, por supuesto, generó inmediatas reacciones por parte del gobernador regional de Arica y también del fiscal de esa región. Escuchemos.
La región de Arica y Pernambuco ha sido testigo de crímenes horrendos que han afectado a nuestra región. Por lo tanto, parece incomprensible que se detenga el aparataje judicial porque existen eventuales vulneraciones de las garantías de los imputados. Nosotros como Ministerio Público estamos y nos mantenemos en condiciones de realizar las audiencias y presentar nuestras pruebas como lo hemos estado, digamos, desde ya hace bastante tiempo cuando presentamos derechamente la acusación. Claro, entonces audiencia de factibilidad que esperamos que se anuncie dentro de los próximos días, incluso dentro de las próximas horas, para saber cómo y cuándo podría continuar este juicio. Claro, si se retoma cuándo y cómo, porque por ahora entonces queda suspendido el juicio hasta nuevo aviso, como decimos. ¿Y cómo se retoma? Si se va a cambiar esto de que los involucrados estén presentes de manera telemática o se revierte esa decisión. Natalie Catalán, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y pongan mucha atención aquí a estas imágenes, a la cantidad de delincuentes que entraron a esta casa de adultos mayores. Mire, 1, vamos a contar, después 2, 3, 4, 5, 6, 7 alcanzamos a contar ladrones que llegaron hasta los dormitorios de la vivienda ubicada en San Miguel, además de un octavo que quedó ahí al volante del auto. Es el tercer turbazo que se conoce solo en las últimas semanas. Viene un auto, retrocede y se bajan 8 cabros jóvenes de entre 15 y 20 años. Este vecino de 61 años limpiaba su vehículo afuera de la casa después de su jornada de trabajo. La doméstica rutina fue la instancia perfecta para esta numerosa banda de 8 delincuentes. No dudaron en actuar e ingresar hasta el lugar más íntimo y sagrado de la familia. Pasaron, me botaron al suelo, le patearon a mis perritos, me dan vuelta la pieza completa, todas mis cositas que tenía de años de trabajo, que son mi esfuerzo. Me sacaron todo, yo me había ido a pagar el miércoles. La pensión y me sacaron todo. Los impetuosos delincuentes no tuvieron ningún tipo de compasión con esta mujer jubilada de 70 años, ni mucho menos con los otros 6 integrantes del hogar que descansaban luego de una larga semana laboral. A mi hermano lo botaron al suelo. Mi hermano tiene insuficiencia en sus piernas, lo botaron al suelo, muy violento. Y en eso se llevó uno. Los que quedaban afuera, se llevó el auto de mi esposo y mientras nos maltrataban a nosotros, plata, pedían joyas. Eran recién las 9 de la noche. Al parecer la banda iba de paso y al ver la oportunidad entró a la vivienda. Ya es el tercer caso conocido en las últimas semanas. 12 de abril en Lo Prado. El jueves 18, otra turba entró a 2 casas en Maipú. Y ahora, una nueva familia víctima de esta, al parecer, creciente modalidad delictual. En esta oportunidad, los delincuentes ocultaron sus rostros con mascarillas y capuchas. Por los movimientos y tonos, parecen ser muy jóvenes. Escapa a todos los límites que uno puede esperar. Estamos más allá de lo que es posible entender en la delincuencia. Miedo que tiene uno de no tener la seguridad en su propia casa. Tiene que vivir bajo 7 llaves. Todas las rejas te llegan a más arriba del techo de la casa, mira, fíjate. Entonces, estamos viviendo más presos que los mismos presos. Caminaron por las piezas y el living, como si fuesen los verdaderos dueños de casa y los residentes con la amargura de no poder hacer absolutamente nada bajo su propio techo, ni pensar un intento de defensa. Son muchos años que vivimos aquí, muchos años, nunca había pasado una cosa así. Ahora entrar y salir corriendo, o sea, nosotros defendernos de ellos y ellos están impunes. Eso es lo que encuentro yo, que hay una injusticia. Ya nada será igual para los afectados. Deberán cambiar hábitos tan comunes como el lavar el auto un domingo. Un antes y un después para esta familia que vio en total a 8 delincuentes actuar impunemente. Lo que hoy ocurrió en la Cámara de Diputados podríamos decir que es crónica de una muerte anunciada.
Hasta de amateur calificaron en Chile Vamos la censura que presentó Republicanos y el Partido Social Cristiano en contra de la mesa de la Cámara de Diputados que lidera Carol Cariola. La ofensiva, que buscaba destituir a la nueva directiva, fue rechazada, como estaba previsto, provocando duras recriminaciones en la oposición. El esperado rechazo que celebró el oficialismo y golpeó a la oposición, acción con la que parlamentarios de los partidos Republicanos y Social Cristiano buscaban destituir la directiva que preside Carol Cariola, que finalmente no contó con los votos suficientes. 69 a favor, 76 en contra, abstención de demócratas y amarillos. Un resultado que no solo mantiene, sino también fortalece el liderazgo de la diputada comunista tras el frágil triunfo de la semana pasada. Si hay algún sector que esté pensando de antemano establecer una censura, bueno, está en su derecho a poder hacerlo, son parte de las herramientas. Lo importante es que cualquier acción que se tome esté justificada como corresponde. Hoy día esta censura se rechazó porque no tenía la justificación. Una nueva derrota para un sector de la derecha, quienes también han presentado acusaciones constitucionales que no han prosperado y que fueron duramente criticados por la presentación de esta censura, cuando aún no habían transcurrido 24 horas de instalada la nueva mesa. Cada cosa que uno intenta tiene un riesgo. Aquí estaba la posibilidad de que se aprobara o que se rechazara. Se consiguieron 69 votos. Eso no es menor. Y claramente hay un riesgo, pero ¿sabe? Nosotros nos guiamos por el principio de que era lo correcto que había que hacer. Yo lamento muchas veces que haya un tipo de cobardía para no avanzar en aquellas funciones que no son establecidas por incluso el reglamento de nuestra corporación que hoy día representamos. Desde Chile Vamos habían anunciado que apoyarían la acción, pero que no asumirían las responsabilidades políticas de una derrota segura, la segunda para el sector en solo 7 días. Hoy día lo que hemos hecho es ungir por segunda vez a una mesa de la cual nosotros no estábamos de acuerdo y que nosotros vaticinamos cuando se presentó esta censura. La responsabilidad política iba a estar hoy día en aquellas personas que no tuvieron la posibilidad o la capacidad de tener todos los votos que se necesitaban para esta censura. Y lo que ocurrió hoy día es que acciones apresuradas, amateur, terminan por ratificar en menos de una semana 2 veces al Partido Comunista a cargo de la mesa de la Cámara de Diputados. Polémica en la Cámara que tuvo como protagonistas al vicepresidente Gaspar Rivas y al ministro de las Express Álvaro Elizalde. Los dichos del ex PDG sobre ofrecimientos desde el gobierno para ser parte de la mesa fueron insumo para la derecha. Pese a que Rivas horas más tarde se desdijo, no hubo vuelta atrás. En lo particular no rectifiqué ni me desdije, aclaré algo que no estaba claro. Y por lo tanto para mí el tema, el tópico ya está superado. Mientras Elizalde envió un mensaje previo a la votación. Espero que actúen con responsabilidad. ¿Con responsabilidad? Uy, espero que actúen con responsabilidad. Rechazo a la censura que fortalece la nueva mesa directiva, la que por estos días enfrentará su primer desafío, el despacho desde la Cámara de la ley corta de ISAPRES. Los trabajadores de Huachipato celebraron hoy la decisión de la empresa de mantener sus faenas productivas y de no cerrar, como se había anunciado, mientras se busca la reincorporación de los funcionarios contratistas que ya habían sido despedidos. La compañía pidió a la autoridad extender la vigencia del aumento arancelario al acero chino. Que no diga que no se luchó hasta el último. Un mes de incertidumbre que llegó a su fin y que terminó con abrazos de alivio que se repitieron en todos los rincones de la planta de Huachipato. Primer día laboral desde que la siderúrgica anunció que se cancelan los planes de cierre. Una noticia tranquilizadora para 20.000 familias de Talcahuano y también para Mónica, quien hace 16 años se desempeña en la empresa. Uno viene con otra prestancia hoy día. Chuta, esta cosa sigue, vamos que podemos. Son historias que se repiten. José Antonio lleva 36 años luciendo orgulloso el casco y la chaqueta de esta empresa, nacida en 1950 en el puerto de Talcahuano. Se ve una diferencia hoy día, el lunes en la mañana había otra semblanza en las caras, había otro ánimo. Durante semanas la incertidumbre era total para los trabajadores de Huachipato, todo hasta el sábado, día en que la Comisión Antidistorsiones confirmó la nueva tasa arancelaria para la importación de acero chino. Esta pasó de 15% a 24,9%,
en línea con lo que planteaba la empresa para seguir operando. Que las resoluciones sean más rápidas y por más plazo. Recordemos que este va a ser por un año y otros países de economías avanzadas, cuando hacen casos de antidumping y resultan favorables, los aplican por al menos 5 años promedio. La Comisión Antidistorsiones tiene hasta el 9 de septiembre para tomar una medida definitiva que duraría un año como máximo. Y antes de esa decisión definitiva tiene la posibilidad de, cuando lo estima pertinente, sobre todo en casos de urgencia, tomar medidas precautorias. Una comisión que concluyó la existencia de dumping, o sea, una competencia desleal por parte de China, una realidad que ha llevado a países de la Unión Europea, Brasil, India, México y recientemente al presidente Biden en Estados Unidos a anunciar sobre tasas al acero proveniente del gigante asiático. Está bastante documentado por parte de la OCDE que el gobierno chino entrega subvenciones y exenciones tributarias a la industria del acero. Una decisión que no dejó a todos conformes. El Eckmetal, firma que importa acero chino, acusó que primaron análisis políticos por sobre lo técnico y advirtió impactos adversos para la industria minera y el Estado. Críticas que en conversación con 24 horas desestimó el ministro de Economía. Las personas que participan en la Comisión Antidistorsiones tienen la obligación de fundamentar sus decisiones sobre la base de la evidencia y una metodología que existe para el cálculo de dumping que está debidamente establecida en la Organización Mundial de Comercio. Una decisión que provoca debate, pero que da tranquilidad a 20.000 familias de Talcahuano, es que al menos por ahora seguirá saliendo humo de esta histórica chimenea. Y aquí en la capital, la mañana de este lunes se encontró un cadáver en el canal Santa Marta, en la comuna de Maipú. Es el tercer hallazgo de similares características en lo que va del 2024. Un hallazgo que ocurre justo el día del balance que hizo el gobierno de los homicidios ocurridos en el último año en nuestro país. Bajaron un 6%. Cuando vemos a funcionarios de la Brigada de Homicidios y al equipo a cargo de investigar el crimen organizado, ya sabemos de qué se trata. El problema es que nos estamos acostumbrando. No es la primera vez un hallazgo de este tipo en esa comuna. Antes fueron vecinos los que encontraron otros cuerpos en similares condiciones. Ahora funcionarios municipales que estaban sacando basura desde el canal Santa Marta quedaron impactados con el hallazgo de un cadáver. Ese sector había sido también limpiado el jueves de la semana pasada y no había existido hallazgo de este cuerpo. Es fácil poder empezar a presuponer ciertas cosas, pero yo creo que también la experiencia nos ha enseñado a ser muy cautos. Creo que lo más responsable es esperar que la Fiscalía pueda operar y que nos dé más antecedentes. De acuerdo a los primeros análisis, el cuerpo es de sexo masculino. Tendría una data de muerte de 2 a 3 meses. Existen algunas lesiones que tiene el cuerpo dentro del análisis. Sin perjuicio de aquello, tenemos que determinar una vez ya con el servicio médico legal si esas lesiones son atribuibles a terceras personas o son a propósito de las condiciones en que se encontraba el cuerpo. Es un cadáver que está en este momento NN. Se está esperando a tratar de ver la identidad en el servicio médico legal. No obstante, estamos haciendo unos cotejos con la Brigada Criminal de Maipú, que nos entregó una información de algunas presuntas desgracias aquí del sector. Este 2024 han sido 3 los hallazgos de cadáveres en similares características reportados en las comunas de Maipú y Padre Hurtado, lo que sin duda aumenta la sensación de inseguridad entre los vecinos de estas comunas. Desde el gobierno entregaron las cifras correspondientes al tercer informe de homicidios consumados el 2023. Destaca una baja del 6% con respecto al año anterior. Que las cifras sin duda no calman ni el dolor del país ni de las familias que perdieron a una persona cercana como víctima de homicidio. Pero también muestra que tenemos una enorme tarea por delante si es que queremos que esta tendencia se mantenga en el tiempo, pero una tarea posible. Se mostró una disminución en 11 regiones y se mantuvo estable en la región metropolitana. Si estos datos duran un año y el año próximo se revierten, no van a haber servido de nada. Pero si esta tendencia marca una pauta para los años venideros, va a ser muy significativo y en eso nos tenemos que concentrar. Sabíamos que teníamos problemas con los homicidios, no sabíamos dónde, cuándo, a qué hora ocurrían,
mal podían disponerse de los recursos estatales para poder prevenirlos y combatirlos eficazmente. El 2023 hubo 82 víctimas menos que el 2022. El informe reveló además que los asesinatos se registraron en contexto interpersonal. La mayoría de las víctimas fueron hombres chilenos y el 50% tenía antecedentes penales. Y esta es una historia increíble. En todo un héroe se convirtió un garzón que le salvó la vida a una clienta que se atoró mientras comía en un restaurante. Afortunadamente, el trabajador tenía conocimientos de primeros auxilios y evitó que se ahogara practicando la maniobra de Heimlich. ¿Cómo y cuándo se puede realizar esta técnica? Mire. El momento fue realmente impresionante. Solo segundos tuvo para reaccionar este garzón y salvar la vida de una mujer. Yo estaba en la puerta y una compañera me llamó porque se había atorado con un trozo de queso. La señora era una clienta del restaurante Acora. Había ido junto a su familia para disfrutar de un almuerzo cuando de pronto un trozo de queso se le quedó atorado. Fue entonces cuando comenzó la pesadilla. Pidió desesperadamente auxilio bajo la atónita mirada de clientes, trabajadores y su propia familia. Sin embargo, solo uno pudo socorrerla: Dionisio Loyola. Nadie hablaba nada, viendo cómo la señora se estaba yendo, entonces ahí recurrí a apretarle el esófago hasta que soltara el trozo, era la única manera. Un episodio que cuenta con total orgullo este trabajador de 56 años, quien fue el héroe sin capa de esta historia. Aplicó sin pensarlo 2 veces la maniobra de Heimlich. Su acto heroico fue registrado por una cámara de seguridad. Es algo que le nace a uno, le sale con voluntad. Empecé a aprender solo, mirando, leyendo un poco. Sería una maniobra que todos deberíamos saber. De repente uno nos ponemos tan nerviosos que no atinamos a nada. A lo largo de su trayectoria, Dionisio dice, ha auxiliado a 6 personas usando esta técnica. Maniobra de Heimlich, procedimiento de primeros auxilios, cuyo objetivo es liberar la vía respiratoria ante una asfixia por un cuerpo extraño. Se utiliza nuestra fuerza. 4 dedos sobre el ombligo y lo que vamos a generar nosotros ahí es colocar, ¿cierto?, la mano empuñada, ¿cierto?, con el dedo, apuntando, ¿cierto?, hasta esa zona, y posteriormente lo que vamos a generar es una presión que es hacia atrás, pero también hacia la parte superior. En el caso de que el afectado sea un lactante, se debe poner a la guagua en 45 grados, con su cabeza en dirección al suelo y golpear de forma ascendente la espalda. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5, posteriormente giramos, ¿cierto?, nuestro bebé también en 45 grados y vamos a realizar 5 compresiones, ¿cierto?, que son torácicas en el bebé, ¿ya? Una técnica que se debe usar solo cuando la obstrucción de la vía aérea es grave y la vida está en peligro. ¿Cómo se identifica? Por ejemplo, si la persona tiene incapacidad de hablar o respirar. Signología habitual que muestra a todos los pacientes es que se ponen azules, se ponen las manos hacia el cuello. Un garzón que transformó en alegría un momento de angustia, reacción oportuna ante una emergencia médica, segundos vitales en los que Dionisio se convirtió en un héroe. Todos deberíamos saber la famosa maniobra Heimlich. Vamos a otro tema. Convengamos que hay pocas cosas más ricas y sencillas que un arroz con huevo. Bueno, el problema es que este año el huevo ha subido, pero también el arroz. Claro, de hecho este último ha subido hasta un 27% en 12 meses. Pero ¿a qué se debe esta alza y cómo podemos enfrentarla? Era lo más económico, pero el arroz con huevo ahora no es económico. El huevo y el arroz está caro. Antes, no sé, pues traía 2.000 pesos un plato de arroz con huevo, era 3.000, 4.000 pesos. Si no es uno, es lo otro, porque ahora el arroz es el que sufre de alzas. El arroz está siempre por sobre el precio de lo que acostumbrábamos a comprar. Ahora 1.300, 1.400, 1.800, hasta 2.000 y tanto. 600, 700, buen arroz. ¿Y ahora? Y ahora 1.000, 1.200. 850 y ahora está como a 1.700, casi 2.000. Golpe al bolsillo, que también se refleja en las cifras. Según datos de ODEPA, en un año el precio del arroz ha tenido un incremento de hasta un 27% y las razones vienen principalmente del exterior. Debido a una prohibición que hubo de parte de la India, de este país que es uno de los mayores productores y de los mayores exportadores de arroz del mundo, en donde se le puso un impuesto a la exportación. De eso produjo que bajara mucho la oferta internacional,
y en ese sentido los precios se elevaran a nivel internacional. Mayores valores que se suman a una baja producción local. Más del 60% del arroz que se consume en Chile es importado. Nuestro principal país del que exportamos es de Paraguay. Eso significa que además entonces tenemos costo de transporte. ¿Qué ha pasado con el precio de los combustibles o del petróleo, que son los que transportan los granos en camiones? ¿Qué ha pasado con el precio del dólar en el último tiempo, que va subiendo? Múltiples factores que influyen en un producto que cada vez gana más terreno en Chile. Actualmente, en un año se consume de 10 a 11 kilos per cápita. De hecho, en este restaurante aseguran que no hay plato que no lleve arroz y que han estado aguantando el subir los precios. Todo va con arroz en realidad, todos piden con arroz, no sé, arroz y papas fritas, pero siempre hay el arroz, pero hay que tratar de mantenerlo porque está todo caro y la gente viene por lo más barato. Esto último es justamente lo que buscan los consumidores. De hecho, algunos aplican estrategias para abaratar costos. Yo, por ejemplo, compramos por manga y nos aseguramos. Cuando está en oferta compro harto. Trato de aprovechar toda la oferta. Compré por manga, que traen 10, te salen a 1.000 pesos. Comprar al por mayor puede ser una forma de economizar, ya que según vendedores de arroz, al alza de precios se ha sumado a que las bolsas traen menos. Si te das cuenta bajaron, pues siempre era de kilo, presentación de kilo. Ahora, por ejemplo, que apareció de 800 y está para venderlo a 1.600. ¿Y ese, por ejemplo, antes cuánto costaba? La última vez que yo vendí hace un mes, lo tenía a 1.600, pero el kilo. Kilo de arroz que alcanza casi los mismos valores que un litro de benzina y que se suma a la preocupación de un presupuesto que espera comenzar a alivianarse de la mano de una menor inflación este año. A ver, Mario Desbordes versus Iracy Hasler. Bueno, esta contienda está cada vez más cerca luego que la propia alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, participara en encuentros para destrabar las negociaciones en Chile Vamos por la comuna de Santiago, la que se ha llamado la Batalla de Santiago. Bueno, el nombre aún debe ser oficializado por todas las tiendas de Chile Vamos y ha despertado críticas en la actual jefa comunal de la capital. Cuando he señalado que soy el candidato de Chile Vamos es después de haber sido notificado por Evópoli, por Renovación y también por Evelyn Matei, quienes me han asegurado que hay un acuerdo de la coalición. Acuerdo que públicamente la UDI aún no reconoce y que incluso se calificó como precipitado, aunque todo indica que para la oficialización solo faltan detalles. Las conversaciones han sido intensas en Chile Vamos y en ellas ha participado activamente la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, quien se ha reunido con los líderes del sector para desenredar el nudo capitalino que dejaría al exministro Mario Desbordes como el candidato en la comuna de Santiago. No tenemos ninguna oposición a la candidatura de Mario Desbordes, todo lo contrario, pero acá lo importante es que hay que hacerlo bajo las reglas del juego. Estamos simplemente en una fase más formal, de que cada partido tiene sus orgánicas internas para llegar a las proclamaciones. Eventual definición que deja en el olvido, al menos en la comuna de Santiago, la postulación de Sebastián Sichel. Su zigzagueante actuar, como acusan en RN, levantó nuevamente el nombre de Desbordes para competir en contra de Iracy Hasler. Esperar hasta junio es regalarle la alcaldía a la izquierda. Por lo tanto, yo sigo trabajando y sigo desplegado como candidato a la centroderecha, logrando la mayor transversalidad posible. Con la aprobación de Matei, la apertura de la UDI y la buena valoración que tiene Evópoli, Desbordes suma simpatías, incluso en republicanos. Eso sí, exmiembros de esa tienda apoyan al abogado Aldo Duque, el nombre que complicó a Sichel en su momento por la eventual dispersión de votos que provocaría en la elección. Queremos proponer que el candidato de unidad sea don Aldo Duque. El desorden que se ha demostrado tiene que terminarse, ya son demasiados dimes y diretes de un candidato y otro candidato. Yo converso con quien quiera conversar conmigo, pero me afirmo en mi campaña, en la convicción que tengo, que son mis vecinos los que me han pedido que sea candidato. Yo no vengo de afuera, no creo en la dedocracia. Carrera por Santiago, la que para muchos sigue siendo la madre de las batallas. La cantidad de nombres que han sonado en la oposición llevaron a la actual alcaldesa a acusar turismo electoral. Iracy Hasler fue más allá, criticando al partido de Desbordes, el mismo del ex jefe comunal Felipe Alessandri. Parece que la derecha está con candidatos de descarte. Yo lamento el desorden, el poco arraigo que hay con la comuna de Santiago. Particularmente Renovación Nacional creo que es un mal recuerdo para la comuna de Santiago. Creo que esa declaración de Iracy Hasler es profundamente desafortunada, es profundamente agresiva y creo que no merece más comentarios. La
definición por desbordes contempla que se ratifique que Jaime Belolio no tenga competencia en Providencia. De paso, permitiría que la UDI Isabel Pla, aunque también se perfila Rosa Viarce, se convierta en la candidata del sector para la gobernación metropolitana. En las próximas horas se esperan definiciones porque este martes sesiona el Comité Electoral de Chile Vamos. Numerosos asentamientos irregulares ubicados al costado de la línea del tren en Maipú fueron demolidos para dar espacio a la construcción de las líneas férreas que unirán a la capital con Melipilla. Bueno, es el mismo lugar donde se encontró el cuerpo del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Hoy se derrumbaron 7 rucos, pero el objetivo es erradicar el campamento para siempre. Maipú tiene más de 600.000 habitantes y 135 kilómetros cuadrados de extensión. Es una verdadera ciudad dentro de otra ciudad y los campamentos han sido la piedra en el zapato de una de las comunas más grandes de Chile. La mañana de este lunes, F comenzó la demolición de rucos y viviendas irregulares en el campamento de camino a Melipilla. Sí, hoy día el operativo consistía en sacar alrededor de 7 rucos establecidos aquí en la zona. Lo hizo porque acá irán las 3 líneas férreas que con 61 kilómetros de extensión unirán la capital y Melipilla a fines de 2027. Son 2 vías para pasajeros y una de carga. Por eso, con retroexcavadoras, demolieron todos los rucos que estaban cercanos a la vía y continuarán toda la semana. La idea final es terminar con el campamento. Pero el objetivo final y el deseo, tanto mío como alcalde, como de la gran mayoría de los vecinos de Maipú, es poder erradicar una toma que está generando importantes consecuencias negativas para nuestra comuna. Este sector ha sido un foco de delincuencia. A un par de cuadras de acá se encontró enterrado el cuerpo del ex militar venezolano Ronald Ojeda, secuestrado el 21 de febrero. Y los asaltos y portonazos se han multiplicado. Bueno, algunas se encontraban habitadas, otras no. Otras se encontraban sin su ocupante. Pero hay que dejar en claro que estas personas, igual forma, por personal municipal y personal de ferrocarriles del Estado, ya la semana pasada fueron notificadas de que deberían abandonar el lugar. Mientras el desalojo avanza, quienes viven aquí se acercan tímidos e incrédulos. Hay delincuencia y droga en todos lados y mira lo que están haciendo. Yo trabajo ahí, me echaron todo, me robaron hasta el galón de gas, refrigerador, todo. Dicen que para que pase la línea. Bueno, la línea pasa por aquí, no ya. ¿Pero van a hacer 2 líneas más? Porque hagan 10, po. ¿Cuál es el problema? Eso no le da motivo para que se lleven todas las cosas. Súper fome lo que están haciendo ellos. Súper fome. ¿Y el municipio le ha dicho dónde se podrían ir? Nada, nada. No puedo hacer eso porque nosotros vivir aquí, que nosotros venir aquí, buscar la vida. Las viviendas de palos se mezclan con otras de estructura sólida con cemento. Muchas están con candado. En el operativo, un funcionario de F fue herido por el lanzamiento de una piedra. Ante este motivo se procedió a la detención del sujeto, trasladándolo inmediatamente a la unidad policial para posteriormente adoptar el procedimiento de rigor. Con retroexcavadoras, resguardo policial, máxima seguridad, se comenzó a despejar la faja ferroviaria y se instalarán barreras tipo New Jersey gigantes para evitar que se vuelva a poblar un sector de campamentos que busca ser erradicado de la comuna de Maipú. De vuelta en nuestro país, tenían rencillas y acordaron resolverlas en una pelea después de clases, donde estudiantes serían los testigos. Ese fue el origen del asesinato de un adolescente de 17 años, estudiante de un liceo en Lota. Homicidio calificado con alevosía y ensañamiento fue la acusación que levantó la Fiscalía contra los presuntos autores. Un adolescente que no volverá a responder la lista del tercero medio de su liceo en Lota Alto. Jeremy Venegas. Antes, en su enseñanza básica, había estado aquí, en la escuela Baldomero Lillo. Y aquí es su mejor amigo. Su madre lo recuerda. Yo a Jeremy lo conozco desde que tiene 5 años.
y me llama mi hijo, estaba llorando. Yo llamé a su mamá, nos juntamos en el hospital y veíamos que la ambulancia no llegaba. Y ahí nos dijo Carabineros lo que había pasado. Era importante hacerle un homenaje, fue parte de nuestra comunidad educativa, un muy buen estudiante, con unos apoderados muy comprometidos. Fue el viernes cuando ocurrió la fatal pelea, a pocos metros del Liceo Carlos Cousiño en Lota Alto. Su victimario, en definitiva, andaba cerca del colegio y se cruzan ellos, en definitiva tienen una pequeña discusión y después se invitan, en definitiva, a una pelea donde llega el resto de los alumnos a mirar. Pero aparecieron cuchillos y no fue 1 a 1. Según el Ministerio Público, el presunto homicida de 16 años fue ayudado por un amigo de 17, quien fue el primer detenido en este caso. De ahí que hablan de homicidio calificado. Hay una alevosía, son 2 las personas que agreden con arma blanca a esta adolescente, bueno, todos son adolescentes. Y lo segundo, entiendo también que hay un posible ensañamiento con la gran cantidad de lesiones, aproximadamente 15 lesiones en distintas partes del cuerpo que sufrió la víctima. Había un ambiente de violencia normalizada entre los compañeros. 2 de los chicos estos que hicieron esto con Jeremy le pegaron a mi hijo y por eso lo tuve que cambiar. El juzgado de letras con competencia en garantía de Lota dictó internación provisoria, el equivalente a la prisión preventiva, para el autor material del asesinato. El segundo detenido quedó bajo arresto domiciliario total. Arriesgan el equivalente a 5 años de prisión. Su víctima, en cambio, ahora descansa en el cementerio de Lota. Una riña entre adolescentes, resuelta con cuchillos. Informe 24. Comenzábamos las noticias con el juicio a los gallegos. Bueno, ¿sabía usted que las primeras pistas sobre los gallegos aparecen durante el seguimiento a narcotraficantes chilenos? Bueno, así casi fortuitamente y en medio de una disputa territorial, las policías pudieron tener las primeras señales de cómo el brazo operativo del Tren de Aragua irrumpía en Chile. Es lo que vemos a continuación, en exclusiva en Informe 24. Habla claro. ¿Tú qué? ¿Tú fuiste que le metiste plomo a ese loco? Una organización criminal que se asentó en el norte de nuestro país. Desde ahí expandieron su actividad ilícita. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y mano, tipo que matar a ese maldito viejo. Sabe que le cae plomo a todo aquel. ¿Qué es eso? No, ya no pueden trabajar así sin tu permiso. ¿Qué es eso? La investigación policial permitió desarticular a los gallegos, el brazo operativo del Tren de Aragua en Chile. Pero con el grado de violencia con el que venían actuando estos grupos en particular, sí evidentemente era novedoso. Y de una factura muy distinta a la que estábamos acostumbrados, no solo en la región, sino que además en el país. Tenían hasta balances y contabilidad. La banda funcionaba como una verdadera empresa del delito. Uno de los delitos más comunes para ellos o más frecuentes, las extorsiones a empresarios, a comerciantes. ¿Cómo fue el avance del tren en Chile? ¿Cómo operaban los gallegos y cuáles fueron las diligencias clave para su captura? Y es que la marihuana que te he mandado no tiene un gramo que yo sepa sacar un tabaco y tú estás claro que yo sé cómo vender mi marihuana. 4, 5. Que hable claro ese viejo porque si no voy a ir por él. ¿Quiénes son los gallegos? Si bien sus integrantes son venezolanos, su origen es diferente al del Tren de Aragua. Incluso no hay registros o reportes policiales que sitúen sus actividades ilícitas en Venezuela. Es muy probable que alguno de los creadores de esta organización haya estado previamente en otra banda en Venezuela o haya estado en alguna prisión venezolana. Entonces tenga como ese conocimiento, ese know-how del mundo criminal de las pandillas venezolanas. Este grupo de sujetos que se identificaron como miembros de la banda Los Gallegos amenazaron de muerte a motorizados de La Victoria y el Agustino si seguían agrediendo a sus compatriotas venezolanos. Se han caracterizado por ser estrechos colaboradores o el principal brazo operativo del Tren de Aragua en la región. Los gallegos tienen presencia en Perú, Ecuador y Chile. Ellos son los gallegos del Tren de Aragua, una peligrosa organización criminal que sembró el terror en la capital con el arsenal de guerra que manejaban. Hasta 2022 habían logrado pasar inadvertidos en nuestro país. Los primeros antecedentes llegaron al Ministerio Público prácticamente de manera fortuita. Teníamos personas con sus comunicaciones interceptadas
delincuentes tradicionales de nacionalidad chilena, y que ellos planteaban efectivamente de que había un grupo que había llegado, que venía de Venezuela, lo definían como el Tren de Aragua, y que les estaba cobrando, ¿cierto? Y tenían bastante temor. Así fue como se abrió una verdadera caja de Pandora. Una weá donde los a los locos allá arriba en el... Lo amarraron, lo tiraron para arriba, y que le pegaron unos puntazos y le preguntaban por mí. En Arica, diversas escuchas telefónicas daban cuenta de la existencia de un centro de tortura en el Cerro Chuño, operado por la, hasta ese momento, desconocida banda venezolana. Se trataba de los gallegos. La lógica del pez grande se come al pez chico, ¿no? O sea, siendo ellos una banda más poderosa, más grande, más conocida, pues creo que tienen como esa facilidad para que el otro grupo termine plegándose a su organización. En este audio exclusivo de Informe 24 queda en evidencia cómo un traficante chileno se muestra amenazado ante la llegada de una nueva banda venezolana que le exige abandonar el territorio. Soy chileno, ¿a dónde voy a andar corriendo yo? Y hoy tienen la verdad, que esos güeyes van a empezar a secuestrar a empresarios, a todas las güeyes. El hombre incluso propone la posibilidad de contactarse directamente con el niño guerrero, máximo líder del Tren de Aragua. Voy a hablar con el viejo nomás para llamar para allá para Venezuela, ¿no? Para ver qué pasa con ese huevón del niño guerrero, ¿no? Y si no hay una respuesta positiva, puta, lo hacemos. Cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta de que había una serie de delitos que venían en alza. Uno de ellos era el homicidio. No es que aquí no pasara nada. Al contrario, venía un alza importante de homicidio y de una factura muy distinta a la que estábamos acostumbrados, no solo en la región, sino que además en el país. Este es un video que da cuenta del poder de fuego de los gallegos. En 2022, Arica llegó a ser la ciudad con la mayor tasa de homicidios a nivel nacional. Ese año se registraron 46. Normalmente lo que hace el crimen organizado es tratar de que sus operaciones pasen un poco inadvertidas. Pero estos grupos no, estos grupos querían que se supiera lo que estaba haciendo y querían que además se supiera con publicidad. Entonces no tenían ningún problema en por lo tanto, amenazar, en dar muerte a gente. Y mano, tipo que mataron a ese maldito viejo. Saber que le cae plomo a todo aquel. La voz del audio le pertenece a Jorvis Parra Veloria, conocido como el Pichi, quien se desempeñaba como coordinador entre los encargados del tráfico de drogas y sicariato. Él le respondía directamente a Jorge Galavis García, apodado como Culito, y Joneiker Paredes Fagundes, alias El Enano. Estos últimos eran los líderes y financistas de los gallegos en el norte del país. Pero con el grado de violencia con el que venían actuando estos grupos en particular, sí evidentemente era novedoso. En otra escucha telefónica, Daniel Garrillo Mendoza, el Maracucho, un integrante de rango medio de la organización, se jactaba de haber cometido un asesinato mediante 50 disparos. Habla claro. ¿Por qué? ¿Tú fuiste que le metiste plomo a ese loco? ¿Por qué? Que le dieron fue duro. Sí, también los fotos, videos, pásalo, todo lo que tengáis. No tengo, sino que dicen las noticias que en alguna le llegaron, pero fue de lleno. 50 se llevó en el caso. ¿Ah? 50 en el caso se llevó. Homicidios y amenazas que rápidamente los instaló, monopolizando el negocio ilícito del norte del país. Al tráfico de drogas se sumaron otros delitos como la trata de personas. Acá obligaban a mujeres migrantes a ejercer el comercio sexual y encima les cobraban un permiso para trabajar en el territorio controlado por los gallegos. Él me había dicho que si las chamitas les conseguían unas mujeres, él le bajaba la multa. Ah, sí, así le estaba diciendo, porque es eso. Como yo le digo a ella, no se pongan engañando a las demás como las engañaron a ustedes. Eso es una maldad. Mujeres también, quienes fueron escalando dentro de esta organización y quienes se hicieron parte como algún momento líder de esta organización criminal, también realizaban este tipo de amenaza, principalmente con las mujeres que traían y explotaban sexualmente. Como empresa, fueron sumamente ordenados y minuciosos para llevar sus cuentas. En 2023, Informe 24 tuvo acceso exclusivo a los libros contables de la organización. Nosotros tenemos acá los ingresos, los cobros de plaza de mujeres, los cobros de chopería, venta de medios, pago de sueldo, viático, etc. Tienen como todo registrado. Sí, correcto. Y eso tenía que ver efectivamente con el cobro de las chicas que realizaban la prostitución en la ciudad, donde cada una de ellas tenía que pagar una cifra determinada de dinero semanal. Ese día, solamente por ese concepto, ingresó casi 1.300.000 pesos de dinero, solo por ese concepto.
En estos cuadernos escritos a mano, los líderes llevaban control absoluto de cada peso que ingresaba o era gastado. La verdad es que no se les iba ningún peso, porque incluso si había que pagar viáticos a alguien que tenía que viajar a Perú a dejar dinero o a otra diligencia, eso se dejaba registrado. O sea, también incluía viáticos, incluía gastos de transporte, por ejemplo, si había que pagar algún taxi, incluía cambio de neumáticos, revisiones técnicas de algún vehículo. Y es que al ser una suerte de filial de una transnacional como el Tren de Aragua, debían llevar cuentas precisas, sobre todo con los negocios locales. Ellos van identificando, o sea, sí, quizás no solamente los gallegos, el Tren de Aragua en general, van identificando como dónde hay, entre comillas, una oportunidad criminal de negocio para incursionar. Así es como diversifican sus fuentes de ingreso. En la región de Tarapacá, por ejemplo, el Tren de Aragua compró 100 motos para arrendarlas entre migrantes venezolanos desempleados. El arriendo de motos para delivery pues parecía como dirían acá, un tiro al piso, ¿sabes? Era como muy fácil, es una necesidad. Muchos venezolanos que se han ido como emigrantes pues terminan trabajando como repartidores porque es pues el único trabajo que consiguen. Así operaba el crimen organizado en Chile hasta mediados de 2022, cuando la policía asestó el primer gran golpe a los gallegos. Definimos como criterio de actuación un poco el realizar las primeras detenciones una vez que tuviésemos absolutamente todo el cuadro o el organigrama de todo el grupo en su conjunto al momento de las operaciones en Arica del año 2022. En junio de 2022, más de 100 funcionarios de la PDI irrumpieron en el Cerro Chuño de Arica para llevar a cabo la denominada Operación Tren del Norte. Al ingresar a ese lugar, a través de la PDI, Carabineros también, la Fiscalía, nos encontramos con personas que estaban enterradas en ese lugar, encontramos lugares de tortura, encontramos armas, encontramos droga y por lo tanto, naturalmente que nuestro énfasis fue vincular aquello con otros delitos de la ciudad. Luego vino un segundo allanamiento. Los gallegos parecían estar desarticulados, pero el negocio de la droga siguió de la mano de Yonahari Navarro, más conocida como La China, quien asumió las operaciones de la banda luego que su pareja fuera detenido. Acá la escuchamos imponiendo su carácter en medio de una transacción. Ve lo que te voy a decir, mano. Y es que la marihuana que te he mandado no tiene un gramo que yo sepa sacar un tabaco y tú estás claro que yo sé cómo vender mi marihuana. Todas las instrucciones que estaban vinculadas a su proceder estaban dirigidas desde la cárcel. Esas instrucciones ellas personalmente las recababa trasladándose hasta los centros de cumplimiento penitenciario. La presencia femenina es importante, pero escasamente la vemos en funciones de liderazgo. Es decir, más bien es una presencia muy utilitaria, son las que cobran las extorsiones, las que administran algunas rentas, las que llevan los registros de las actividades ilícitas, o sea, tienen un rol como más operativo, pero en la parte administrativa. Finalmente, La China fue detenida. En mayo de 2023 ocurrió el tercer gran operativo para capturar a integrantes de los gallegos. Actualmente 37 personas se encuentran en prisión preventiva, pero incluso desde la cárcel han habido mensajes amenazantes dirigidos al exterior, como esta carta escrita por una de las imputadas en este caso. Les voy a pasar los 2 nombres de los 2 chamos que cayeron con nosotras para que Frank los ponga a que digan la verdad y que las pistolas son de ellos, que los atormente y no los deje ni dormir. Este tipo de comportamiento ha gatillado que los investigadores redoblen sus medidas de seguridad. Los fiscales han tenido que blindarse y protegerse. Son chalecos antibalas de última generación. Si usted los ve, estos son bastante livianos, tienen una muy buena resistencia. Los resguardos se extienden para los testigos claves en el caso y hasta los datos personales de los jueces se han protegido en el portal institucional. Los acusados se repartieron en 6 penales del país como medida preventiva. Y la división de ellos efectivamente era para evitar que siguieran operando al interior de la cárcel y además para que no siguieran o no extorsionaran o no actuaran como grupo, digamos, tomándose tampoco la cárcel como lo han hecho en otros países. Lo importante en esto es que se haga justicia como corresponde. Entonces, lo que está esperando, ¿cierto?, el ciudadano afuera de nosotros es que hagamos funcionar el sistema como tal, ¿no?, el Estado de Derecho. Así fue el avanzar del tren del crimen organizado en la zona norte del país. En los libros de contabilidad se registra el movimiento de 400 millones de pesos por actividades ilícitas, lo que se suma a los delitos de sicariato, secuestro, tráfico, extorsión y múltiples homicidios.
Bueno, recordemos que hoy comenzó el juicio oral en contra de los gallegos, con 38 imputados, pero que se suspendió hoy mismo a la espera de una nueva audiencia para evaluar la factibilidad técnica de un juicio presencial y no telemático, como se había ordenado. Superado eso, sigue y continúa este juicio. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Y seguimos con resoluciones de la justicia. Hoy la justicia condenó al líder de la CAM, Héctor Yaitul, por los 5 delitos que la Fiscalía le imputó. El Ministerio Público calificó el fallo como histórico y el 7 de mayo darán a conocer la pena que podría sumar 25 años de cárcel. Peñi, nosotros estamos en Pana, cagó la camioneta, no puede partir. Estamos aquí en Los Sauces, íbamos para la ruca ahí a Chacaico. Ustedes lleguen ahí nomás, Peñi, y traten de dejar los temitas ahí o espérennos mientras resolvemos esta weá. Estos mensajes de audio de Héctor Yaitul fueron parte de la pieza clave de la Fiscalía para probar la participación del líder de la CAM en una serie de hechos delictuales. Sí, algo me dijo el Chalcatufe, ese loco. Así que los hombres tenían algo, pero necesitaban un temita. Y yo le dije que hablaran con Tonra, en una de esas se les pasa algo. Según la Fiscalía, los temitas a los que hace referencia Yaitul serían armas, todas supuestamente utilizadas en atentados y en los delitos en los que habría participado: usurpaciones, hurto de madera y atentado armado a carabineros. Todas pruebas extraídas desde el teléfono de Yaitul, donde también se hallaron videos de ataques incendiarios, como este del 4 de julio del 2022 en Lumaco, antecedentes sumados a los más de 70 testimonios presentados en 26 jornadas de juicio que llevaron al tribunal a la condena. Se dicta veredicto de condena en consecuencia respecto de los hechos caratulados como 2 usurpaciones violentas, un delito de hurto simple y un delito de atentado en contra de la autoridad a mano armada. Y para tener los fierros, y para tener los tiros. Eso sumado a la condena por apología e incitación a la violencia por sus dichos en medios de comunicación, y pese a que Yaitul, horas antes de conocer el veredicto, había pedido pruebas concretas. Y en relación a eso, yo solicito la absolución y la justicia en este proceso judicial. Absolución que no llegó en un fallo histórico según la Fiscalía. Creemos que es un fallo muy importante, es un fallo histórico en relación con los hechos de violencia rural y el crimen organizado rural que opera en la Araucanía, donde además han prestado declaración víctimas de 4 regiones del país, dando cuenta directamente, dando la cara al tribunal. Estimamos que esta es una condena, aunque el tribunal no lo diga explícitamente, evidentemente es una condena de carácter política. Vamos a, por supuesto, presentar el recurso de nulidad. El 7 de mayo próximo a las 13 horas, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dará a conocer la pena que Yaitul deberá cumplir en la cárcel, sentencia que podría llegar a alcanzar los 25 años de privación de libertad. Contiene edulcorantes, evite consumo en niños. Esa es la leyenda en el etiquetado, ahí está, ¿cierto?, que está estudiando poner en los productos el Ministerio de Salud. Bueno, la industria de alimentos y bebidas no está de acuerdo y aseguran que esta nueva leyenda hará que los consumidores vuelvan a consumir el azúcar. Con la implementación de la ley de etiquetado de alimentos, muchas marcas decidieron cambiar sus recetas para evitar la presencia de sellos en sus productos. Los endulzantes pasaron a ser un ingrediente clave, pero cuestionado. Dejé de usar porque he leído bastante que hacen mal para la salud. No consumo de eso, porque me da la idea que hacen mal a la salud. El Ministerio de Salud avanza para implementar una advertencia sobre este ingrediente. La frase propuesta es: contiene edulcorantes, evite consumo en niños. Da cuenta que las personas ven, comprenden y reaccionan frente a la información disponible en el envase de los alimentos. Además, se ha observado que existe un efecto en la reformulación, disminuyendo el uso y contenido de nutrientes críticos. Y es que hoy en día existen distintos tipos de endulzantes, algunos más naturales que otros. Por eso surge la duda de cuánto endulzante estamos consumiendo diariamente. Todos los días, a cada rato.
porque ya con el azúcar tengo que echarle mucho. Endulzantes, la lulosa la consumo, pero porque me habían dicho que la sucralosa y las otras eran como menos beneficiosas para el cuerpo. En mayo del año pasado, la OMS recomendó no utilizar edulcorantes para controlar el peso o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. No corrigen la conducta alimentaria porque uno sigue estando acostumbrado al exceso de dulzor. Hay algunos estudios que lo pueden relacionar con ciertos efectos cancerígenos en exceso, alteraciones a la microbiota. Por eso hay que tener precaución. Los niños están expuestos a diversos productos con edulcorantes y muchas veces los padres no lo saben o acostumbran a revisar solo los sellos. Nos fijamos en la cantidad de azúcar, en la cantidad de grasas saturadas en todo, así que siempre estamos preocupados en ella y tratar, como te digo, de darle siempre lo más sano. No reviso específicamente el detalle. Son precisamente los niños y niñas y las mujeres embarazadas quienes tienen mayor probabilidad de ingerir más de lo recomendado diariamente de estos productos. Existen dosis diarias recomendadas y estas dosis se calculan según peso corporal. Y son distintos según el tipo de edulcorante que sea. La Asociación de Alimentos y Bebidas advierte sobre el efecto de esta medida en consumidores. Según una encuesta realizada por ellos, un 42% de las personas volverían al azúcar ante esta nueva advertencia. Si generamos alertas innecesarias, no solo vamos a provocar confusión en los consumidores, sino que además nos vamos a desviar del principal objetivo, que es bajar los altos índices de obesidad en la población. La recomendación es consumir alimentos de manera natural, porque mientras más endulzantes utilicemos, más nos acostumbramos. Y respecto a esta nueva advertencia, el debate está abierto entre la opinión de la industria y las autoridades. Terminamos aquí las noticias, pero quédese en TVN porque ya llegan nuestras teleseries. Yo decido amar y todo por mi familia. Que la disfruten, buenas noches y hasta mañana.